Les habla el presidente de México, licenciado Aristeo Flores Vera, el gobernador, licenciado Aristeo Flores Vera, alcalde municipal, licenciado Aristeo Flores Vera, senador y diputado, licenciado Aristeo Flores Vera, secretario de Estado de la Reforma Agraria de mi nuevo Gobierno Político de Acción Nacional. Para recordar un poco la reforma agraria, no es más que nada que todos los campesinos, los ejidatarios, que sus tierras que poseen tengan escrituras, y esas escrituras ya las tenían desde que nacieron en México, cuando se les dio, el gobierno les dio sus propiedades, sus tierras, y de alguna manera todas esas tierras con el tiempo, Porfirio Díaz llega a México con su dictadura y les quita todas esas las escrituras, se las quita, las guarda en el gobierno y las empieza a repartir a los extranjeros, a los franceses, españoles, ingleses, norteamericanos. Se las daba para que ellos vinieran y ahí construyeran sus casas, sus propiedades, y ya todos los ejidatarios, los campesinos, los mexicanos que habían sido despojados de sus escrituras, con el tiempo los despojan de sus tierras porque no eran dueños, no podían demostrar nada que eran los propietarios de sus tierras. Entonces llegan los extranjeros y empiezan a construir, y todos los mexicanos, los campesinos, los ejidatarios, los agarran de esclavos para que todos ellos empiecen a trabajar para los extranjeros. Sus tierras los ponen a producir en el campo, y de alguna manera todo eso del campo, ellos como los tienen de esclavos en sus propias tierras, ahí nada más les dan algo de comer y los mantienen para que sigan produciendo las tierras de los extranjeros, teniendo las escrituras de alguna manera del gobierno, pero con nombres de los campesinos esclavos y de los ejidatarios. De esa forma es como de alguna manera pasan los años en toda la dictadura, y durante toda la dictadura se quedan los mexicanos, los campesinos, los ejidatarios sin sus tierras. Entonces viene la Revolución Mexicana, entra Emiliano Zapata para aplicar la justicia para que todos los campesinos, los ejidatarios tengan sus tierras como de su propiedad, y para eso derroca a Porfirio Díaz, lo quitan del gobierno, del poder, y pone a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, de alguna manera, ya en el gobierno con Emiliano Zapata y su ejército de la Libertador del Sur, de alguna manera empiezan ya a ver la forma de que les dé las escrituras a todos los campesinos, a todos los ejidatarios, y los extranjeros los empiezan a sacar, a acabar, para que así recuperen todos ellos sus escrituras en el país, en toda la República Mexicana, en los pueblos, rancherías, comunidades, en los municipios de todos los estados, en todos los Estados Unidos mexicanos, en la República, en nuestra nación mexicana. Es como pasa todo esto en 1900 con la Revolución Mexicana. Entonces vienen tratando de recuperar las escrituras. De alguna manera pasan los años, pero no se puede porque hay un libro dictador. Los libros dictadores ya existían y estaban ahí en la presidencia, y cuando estaba gobernando Francisco I. Madero, dice que no se puede regresar nada porque todo pertenece al gobierno. La Constitución así supuestamente lo marcaba, pero como yo les enseñé, la Constitución, la original, es la que manejo yo, los derechos constitucionales, y de alguna manera en los derechos constitucionales y más leyes de la Constitución, de nuestra Carta Magna, viene ahí prácticamente el derecho a la tierra, a la propiedad, con las escrituras, y de alguna manera como hay libro dictador, se basa en el libro dictador y no pueden devolver las escrituras, siguen gobernando de una manera dictadura, se sigue la revolución, y así es como los campesinos no tenían hasta la fecha sus escrituras, seguían de esclavos, así muchos años, y de alguna manera empiezan muertes y más, se empiezan a repartir los terrenos, las propiedades en los pueblos, rancherías, y nunca pueden los originales dueños recuperar sus escrituras en nuestro país.